Buenos días, estamos hoy aquí en la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo para continuar nuestra conversación con Tomás García López. Esta sería la tercera parte. En la primera ya hemos tratado la infancia en León, la segunda hemos comenzado la adolescencia en el seminario, y hoy pues ya comenzaremos con la tercera parte y la juventud de don Tomás. Así que bueno, ya las presentaciones sobran y muchas gracias, Tomás, por continuar con esto y adelante, todo tuyo. Nada, gracias a ti por aguantarme un día más aquí en este. Pues vamos a ver, yo voy a empezar por una promesa que hicimos en la sesión anterior, y es que habíamos apuntado que en el seminario en el que yo estuve, los padres misioneros, pues aquello no era un convento de clausura, sino que salíamos al exterior con muchísima frecuencia, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos llevaban a las procesiones de Semana Santa, pero también a la cabalgata de Reyes, y entonces yo recordaba que tenía unas fotografías en las cuales pues estamos disfrazados de pajes egipcios, ¿verdad?, transportando pues unos códices, y decía que precisamente una de las fotografías aparecemos Alberto Hidalgo y yo, ¿no?, y esta es la fotografía. Entonces en un álbum, aquí está, aquí abajo hay 4 jóvenes, ¿verdad?, y bueno, cuatro seminaristas, podríamos decir, y uno de ellos soy yo. Aquí arriba estoy disfrazado de paje egipcio, y Alberto está a mi lado, ¿verdad? Y transportábamos un códice, en fin, o sea que, bueno, ya aprovecho porque vi entre las fotografías del seminario una en la que está el padre notario, aquí abajo, ese sacerdote, bueno, ese misionero que hay abajo. Justo yo estoy al lado vestido de futbolista, él era muy aficionado al fútbol también. Recuerden que del padre notario habíamos dicho que era un atractivo misionero, y que las mujeres hermosas de Valladolid pues se iban a confesar con él, y por eso traje yo aquí la obra de la regenta de Clarín, porque me lo recordaba, ¿no?, cuando yo reconstruí el asunto. Bueno, aquí está, este sería el primer, bueno, y además pues recuerdo que se organizó en el seminario también un grupo de una rondalla de armónicas, y concursábamos en los concursos públicos, y bueno, pues que salíamos, íbamos a verlos, y precisamente al Campo Grande, del cual ya les hablé, ¿verdad? Y otra de las salidas importantes era a los pueblos de alrededor. Recuerdo sobre todo la salida que hacíamos a Boecillo, donde nos contactábamos con la gente, y curiosamente, bueno, porque ellos sabían que lo nuestro no era encerrarnos en un centro, sino que teníamos que tomar contacto con la población, sin duda. Sin embargo, otra de las salidas obligadas cada año pues era a Venta de Baños, donde hay un convento de trapenses, y entonces allí pues nos llevaban, estábamos todo el día con aquellos monjes, y yo creo que los padres misioneros lo que querían indicarnos era que lo nuestro no era la clausura, pero que sin embargo atendiéramos a ciertas virtudes que allí el ora et labora, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues que había que rezar y había que trabajar, pero lo nuestro no era trabajar el campo, sino pues otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues bien, en la sesión de hoy pues hay que narrar, hay que contar pues lo que sería mi estancia en otra institución que también me conformó poderosamente, que es el Instituto Padre Isla de León, ¿verdad? Y es el paso del seminario al instituto. Pero acaso sea interesante comentar aquí pues algún episodio para marcar precisamente ese tránsito, ¿no? Y consiste pues en lo siguiente, es decir, que
la entrada en un seminario en aquella década de los 60, supongo que en la de los 50 también, claro está, pues era muy restrictiva, es decir, que los religiosos se cubrían las espaldas y seleccionaban a la gente, y esto fue lo que tratamos en la primera de las sesiones. Pero también tenían unas normas muy estrictas para mantener la permanencia a los que habían seleccionado, es decir, que no bastaba con haber sido seleccionado, bueno, aquella frase bíblica de muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Pues esto lo practicaban. Y entonces, claro, pues había que tener un comportamiento ejemplar, ¿verdad? Y entonces, pues en mi caso, ellos vieron que no me atenía, por así decirlo, a las normas estrictas, ¿verdad? Por ejemplo, ya comenté que una de las podríamos decir, de las faltas en las que me pillaron es que algunos domingos, en vez de quedarme en el estudio como el resto de mis compañeros, me escapaba al campo grande. Claro, en el fondo ellos decían, ya os sacamos al exterior, a Valladolid, pero lo hacemos nosotros, pero por vuestra cuenta, hombre, pues claro, esto es así, sin duda. Pero otra de las normas importantes que tenían los padres misioneros, y me parece que con muy buen criterio, pues era, claro, no admitir, pues, eso que yo he llamado la ley mínima de esfuerzo, el esfuerzo mínimo en los estudios. Ellos veían que yo sacaba las asignaturas, pero que no tenía constancia y que en cierta medida, pues a veces me abandonaba, yo, porque sabía que mi padre me iba a sacar las castañas del fuego, pero esto, pues de alguna manera, pues eso también contó a la hora de la permanencia, ¿verdad? Por otra parte, por ejemplo, pues también me sorprendió en otra falta muy rara, lo que les conté de la iglesia de San Marcos de León, que me gustaba subirme a los tejados, pues aquí igual. Me subía, en este caso el tejado no era tan alto, ¿verdad? Pero claro, me vieron por allí, pero bueno, ¿y tú cómo te subes ahí? Bueno, no sé, estas cosas que todavía no me explico. Otra falta en la que me pillaron, y esto es importante, es que mi buen padre, como sabía que me gustaba mucho el fútbol y el Real Valladolid estaba en primera división, pues se las arreglaba, arreglando pues él su trabajo y pidiendo permiso y demás, para hacerse con unas entradas y llevarme a ver al Valladolid cuando iba el Real Madrid o iba el Barcelona. Yo recuerdo haber visto, pues yo que sé, a Di Stéfano en Valladolid, en el estadio Zorrilla. Bueno, entonces yo en este lance, en este aspecto, pues fui, por así decirlo, un poco tunante, porque los padres misioneros nos lo tenían prohibido, es decir, a los sitios públicos pues también nos llevamos nosotros y a aquellos que nosotros nos consideramos. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón que dieron? Pues que en un estadio de fútbol, por supuesto, pues hay la gente se suelta y dice tacos, incluso blasfemias, y entonces un seminarista no puede estar ahí, ¿no? Yo esto me lo callé, o sea que mi pobre padre no tenía culpa alguna de este asunto. Yo, como era tan aficionado, pues hombre, me lo callaba, pero se enteraron y claro, pues esta es otra razón. Y digamos, la gota que colma el vaso es que, estando yo en cuarto de bachillerato, como ven ustedes en esa fotografía, ya me había desarrollado, ya era un mozo, por así decirlo, y ya había pasado de voz blanca a voz abajo en el coro, ¿verdad? Pues me sorprendieron fumando, claro. Entonces esto es una cosa que ya no podían aceptarlo. Y que conste que no era solamente, esta es una norma ética poderosísima que funcionaba en aquella época y que no era ni mucho menos propia exclusivamente de los religiosos, sino que estaba instalada en toda la sociedad. Es decir, en el seno de la familia los padres vigilaban que sus hijos, hasta que no tuvieran 18 años, pues que no debían fumar. En mi caso, además, fíjense ustedes que ya les describí que teniendo menos de 10 años, pues tenía los pulmones pues delicados. Afortunadamente salí
airoso de aquel asunto. Fíjense hasta qué punto salía airoso, gracias a doña Saturnina y a mi madre y a la penicilina, porque todo hay que decirlo, que cuando ingreso en el seminario se produce en el seminario una epidemia de gripe. Cayeron prácticamente todos los seminaristas, éramos 100 y pico, ¿verdad? Y yo, sin embargo, no me contagié, quedamos como media docena, y entre ellos creo yo recordar que también Florencio Friera, este profesor de historia que está aquí en Asturias y del que ya hablé, ¿no? Bueno, y entonces, pues como no había clases, ¿qué hacíamos? Nos daban carta, por supuesto colaborábamos en la enfermería, llevar comida, etcétera, pero luego en las horas libres pues íbamos a donde nos pareciera. Y yo lo que hice fue incrementar las horas de música aplicada al piano, porque yo me apunté. Los padres misioneros tenían también un par de pianos y un par de profesores, el padre Menéndez entre ellos, y nos instruían. Y a mí aquello me divertía mucho porque las clases de solfeo pues eran muy duras, muy arduas, pero aplicadas al canto o al piano, pues era otra cosa, ¿verdad? Y bueno, pues yo recuerdo que aquella semana fueron casi 15 días, ¿no? Pues quiere decir que mi sistema inmunológico pues quedó muy bien restablecido gracias a doña Saturnina y a mi madre, ¿verdad? Esto así de claro. Bueno, total que dentro de la sociedad española lo de fumar antes de los 18 años estaba fatalmente visto. Yo no sé, los que sean de mi generación se acordarán de una famosísima canción que cantaba Gloria Lasso, que decía algo así como: anda chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa. Es decir, que eso estaba instalado, era una norma ética, y esto lo podemos contrastar con el presente en marcha, donde hasta incluso pues mocosos de 8 años o 10 pues están ya con el cigarrillo en la mano, ¿no? Pues Gloria Lasso nos decía que no, ¿verdad? Y esto pues era perfectamente celebrado de manera que eso fue lo que hicieron los padres misioneros: anda chiquillo, tira el cigarrillo y márchate a tu casa. Y efectivamente, digamos que yo no puedo guardar rencor alguno a estos misioneros porque me expulsaran, sino que digamos que aplicaron unos criterios absolutamente objetivos que estaban pues de alguna manera pues eso, bien fundados, ¿no? De manera que no tiene por qué haber en absoluto rencor, sino que fue pues absolutamente pues objetivo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir ya pues a las consecuencias de esta expulsión. Pues bueno, la primera de ellas tiene que ver con esos episodios que les he contado en torno a aquella vecina mía, una hermosa chica en aquel momento, con mi edad, pues ella tendría un año menos que yo o 2, ¿verdad? Y entonces, pues cuando yo quedo liberado pues de este asunto, de esta disciplina seminarista, pues entonces yo recuerdo que dije, bueno, ahora ya puedo, de alguna manera, pues declamar a los 4 vientos unos versos que yo le había escuchado a mi hermana. Recuerden ustedes que mi hermana Amparo, mi hermana mayor, pues era una excelente alumna de doña Agapita en el Instituto Juan de la Encina, y que declamaba como los ángeles, y entonces pues una de las piezas que declamaba todos los años, que lo hizo, y en muchos sitios, pues era un famoso poema, podríamos decir teológico mariano, que es la Anunciación, y en este poema, pues resulta que, bueno, es un poema que recrea el texto bíblico en el que el ángel San Gabriel anuncia a la Virgen María que va a tener un hijo, y ella se turba y dice: ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Entonces, bueno, es el misterio de la Santísima Trinidad, etcétera, ¿no?
Y entonces aquellos versos pues empezaban de la siguiente manera. Yo quiero pronunciarlos aquí para, de alguna manera, aplicar, para reconstruir una doctrina del materialismo filosófico que es la inversión teológica. Yo creo que la realicé sin saberlo, claro. Ahora, reconstruyéndolo, aquellos versos decían: doncellica, doncellica, la de las doradas trenzas, la de los ojos de rosa, perdón, la de los labios de rosa y mejillas de azucena. Es decir, que es lo que podíamos llamar en términos teológicos, esto es teología mariana. Es teología, ¿por qué? Porque está el misterio de la Santísima Trinidad por ahí, ¿verdad? Pues es digamos, la atribución a la Virgen María de las propiedades de una mujer hermosa, de una mujer hermosa. Y una mujer hermosa, pues eso, con trenzas doradas, rubia, con tez blanca, es decir, esto es mejillas de azucena, y precisamente sobre esas mejillas de azucena resaltaban el color rosa de los labios. Y este es un poema precioso, y entonces lo que yo hice, claro, naturalmente, pues es una inversión teológica, es decir, aquellas propiedades, es decir, inversión teológica frente a otra doctrina como la de Feuerbach, teoría de la alienación, que, como saben ustedes, en la esencia de la religión, en la esencia del cristianismo, pues viene a decir que somos tan tontos que hemos depositado nuestras propiedades en el cielo. Y entonces, pues no, claro, la doctrina de la inversión teológica es mucho más potente, puesto que en la Edad Media está llena precisamente de episodios en los cuales pues se hace teología natural, vía eminentia, es atribuir a Dios y a la Virgen las propiedades naturales humanas, o vía remotionis, negar aquellas cosas que están mal aquí en el mundo, ¿verdad? La inversión teológica, esto es, hablar de Dios o la Virgen desde el mundo, y la inversión teológica supone lo contrario, es hablar del mundo, y en este caso de una realidad pues mundana, como puede ser la belleza de una mujer, ¿verdad?, pues desde las propiedades divinas o de Dios o de la Virgen. Y esto fue lo que realmente hice yo, porque aquella vecina mía, de alguna manera, que tanto sus padres como los míos pues veían que lo más lógico es que nosotros pues encauzáramos, pues yo qué sé, el noviazgo o lo que fuera, yo veía, porque es que tenía estas características, era rubia, tenía la tez blanca, por supuesto, y entonces los labios de rosa resaltaban. Bueno, me apropié de la declamación de mi hermana, y yo lo repetía con muchísima frecuencia, incluso en el seminario, y cuando me venían los escrúpulos decían: no, se lo está diciendo a la Virgen. Yo sabía que realmente estaba haciendo ya la inversión teológica, pero bueno, el caso es que ahora ya me quedo liberado de este asunto. Y bueno, pero resulta que les voy a contar otro asunto, otro episodio que tiene mucho que ver con otra institución poderosísima de toda institución religiosa, ¿verdad? Y es el celibato. Creo que hay que decir un par de cosas sobre el asunto, precisamente para... ¿Por qué? Porque resulta que ese pretendido noviazgo no cuajó. Y eso que mi madre en alguna ocasión me decía: pero ¿y tú cómo no sales con Carmina? Cuando ya empezaba pues a cumplir 17, casi 18 años, ¿verdad? Y yo entonces pues no supe explicarle a mi madre, ¿verdad? Y me encogía de hombros, ¿verdad? Y resulta que ahora sí que creo poder perfectamente explicarlo, ¿verdad? Y son los efectos de una institución poderosísima que es el celibato, que marca la diferencia entre la religión católica y la religión protestante. Es una barrera infranqueable. Y vamos a dar yo creo poder ofrecer aquí pues una explicación materialista, sin duda alguna, es decir, que yo, aunque voluntariamente pues tuviera interés por aquella chica, pues no se daban, por así decirlo, las conductas apropiadas que son propias del noviazgo de aquella época. Y es que a mí esa institución penetró poderosamente en mí,
¿Por qué? Porque los padres misioneros, cuando íbamos de vacaciones, una de las normas fundamentales que nos metían era, y cuidado con arrimarse a las chicas, nada de bailes, nada de... Esto para mí, bueno, pues eso que don Gustavo llama la conciencia práctica, el excurso sobre la esfera, ya lo creo que eso estaba anidado en mi conciencia, y porque además los padres misioneros, además de esta norma, pues también nos daban, contaban casos de situaciones en las que por incumplir el celibato pues habían venido malas situaciones para el que lo incumpliera, ¿verdad? Y esto pues poderosamente anidó en mí. Yo, sin embargo, hice caso a mi madre, y cuando termino el preuniversitario y ya sabía que tenía que venir a Oviedo, pues de alguna manera me armé de valor y declaré mis sentimientos a esta chiquita, y entonces pues claro, la cosa no fue a más. Ella se llevó una gran alegría porque también compartía lo que los padres de un lado y otro habían acordado, ¿verdad? Pero claro, yo me voy a la universidad con 18 años, y entonces pues claro, ella pues no iba a estar esperando infinitamente, como es lógico y normal, como es el personaje femenino de Peer Gynt, de esa pieza musical, ese poema musical de Grieg, ¿no? que espera hasta que es anciana. Entonces ella resolvió ese problema de una manera muy normal, porque era una chica preciosa, estudió psicología, sin duda, y bueno, pues tenía pretendientes, y pues muy bien, claro. Y yo pues, digamos que hay que esperar un tiempo a resolver para que yo pudiera resolver este conflicto, este bloqueo que la institución del celibato pues claro, hay que esperar, por supuesto, a mi reacción propia cuando conozco a Carmen Franza Armesto, y entonces pues ya me planteé las cosas de otra manera. Una mujer que ha jugado un papel muy importante en mi vida y que lo sigue jugando, claro, naturalmente. Bueno, entonces, esto había... bueno, claro, ¿y por qué tiene tantísima importancia? Fíjense ustedes que en los comienzos de la Iglesia Católica pues no está mal visto el que los ministros de la Iglesia de Dios pues tengan mujer e hijos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de San Pedro, una de cuyas hijas pues fue canonizada, pero lo que hizo San Pedro fue dejar el matrimonio para entregarse en cuerpo y alma. Pues fíjense ustedes que durante los primeros siglos pues no hay, por así decirlo, está recomendado que haya celibato, pero no hay obligación alguna, ¿verdad? Hay que esperar muchos siglos después, y es concretamente en el 300 y pico, fíjense ya, siglo IV de nuestra era, casi, 306 o así, en el concilio de Elvira, donde ya se indica que el religioso pues tiene que ser célibe, tiene que ser, no puede... Es decir, no es compatible la dedicación a una familia y la dedicación a una comunidad entera. Esto en el concilio de Elvira, 300 y pico, creo recordar. Sin embargo, aunque aparece esta normativa, pues no se cumple a rajatabla. Y entonces tenemos que hasta el siglo VIII pues nos encontramos con religiosos que a su vez pues tienen mujer e hijos, claro, naturalmente. Y esto se corrompe o se incrementa con el asunto de las investiduras, cuando el poder, el poder político nombra a los miembros de la Iglesia, obispos, arzobispos, etcétera, etcétera, pues a su vez, para tenerles atados, pues les conceden dinero, bienes materiales. Entonces aquello ya era el colmo, ¿verdad? Durante todo el siglo, hasta que hay un papa, que es Gregorio VII, un monje además, que había sido... y entonces pues corta de raíz y dice, pues, esto que se llamaba... estos dos vicios en el seno de la Iglesia, simonía, que era tener bienes,
los bienes los tiene que tener la Iglesia y no los miembros particulares, y el nicolaitismo. El nicolaitismo era precisamente eso, la posibilidad de que los obispos y religiosos pues tuvieran mujer. Esto tiene, por supuesto, que ver con un texto bíblico, los nicolaitas, que son precisamente, pues eso, sacerdotes que a su vez tienen mujer e hijos y demás, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Es una razón poderosa, materialista 100%, porque si los obispos y arzobispos tienen bienes particulares y a la vez tienen hijos, pues se le transmiten la herencia a sus hijos. Y entonces esto la Iglesia no lo podía admitir, ¿verdad? Y entonces pues Gregorio VII corta tajantemente para corregir tanto la simonía como el nicolaitismo, precisamente porque eso no... Yo esto lo digo, pues claro, lo estoy reconstruyendo ahora, porque yo entonces me planteaba, esto es muy fuerte, porque yo realmente pues no tengo esa tendencia que sería natural, pero claro, ahí la naturaleza no bastaba, es decir, que nuestra conducta está normativizada, y la norma del celibato pues era absolutamente tremenda, había entrado. Y fíjense ustedes que no se instaura definitivamente la norma de que los sacerdotes no pueden tener mujeres por todas estas razones, hasta el Concilio de Letrán, 1100 y pico, creo, me parece que, vamos a ver si, 1123, eso es, esto es, eso es, hasta 1123 concilio, ha habido varios concilios de Letrán, pues el de 1123, bueno, de manera que, como ven ustedes, no es una cuestión menor. Y entonces, pues para esto que se llama algo así como la alianza de religiones, que hay pues papas que no se dan cuenta, no conocen bien la historia de la Iglesia, pues creen que nos podemos hermanar, ¿no? Esto es una diferencia abismal, que tiene mucho que ver con un asunto de muchísima importancia, que es las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Precisamente porque la Iglesia, a través de estos concilios, tomó cartas en el asunto y marcó la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia, pues hoy día en los países católicos pues hay unas relaciones que pueden unas veces ser mejores o peores, mientras que en los países protestantes el vínculo entre la religión y el Estado es tremenda. En el caso de Inglaterra todos lo sabemos perfectamente. Son iglesias nacionales. Por un lado, el poder, podríamos decir, la jefe del Estado de Reino Unido es la reina, pero también es la papisa. Además que eso está... Y en el caso del catolicismo, pues hay una diferencia enorme, hay una diferencia enorme. Precisamente ayer me enteré yo de que el Estado pues quiere apropiarse de las escuelas pías de Roma, porque en tiempos, pues naturalmente tuvo algo que ver el Estado allí, ¿no? Bueno, pues estos conflictos permanentes entre Iglesia y Estado son sobre todo posibles en el ámbito de los países católicos. Esto creo yo, que he aprovechado esta circunstancia para romper una lanza en favor de las instituciones católicas que de alguna manera pues han derivado pues en esta concepción importante entre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que son, a mi juicio, más claras en el caso de los estados católicos, aunque pueda haber también momentos en los que eso parece que se difumina, que en los países protestantes. Bueno, la otra consecuencia es, claro, ¿dónde iba yo a seguir los estudios de bachillerato? Porque en el seminario había llegado hasta cuarto, pero según el convenio con el Ministerio de Educación,
pues solo nos convalidaban 3 de los 4 cursos, con lo cual yo tenía que volver a hacer cuarto de bachillerato, bueno, y luego quinto, sexto y preuniversitario, como voy a decir ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, en mi casa se crea un conflicto, pues muy curioso, donde yo vuelvo a ver, por un lado, el cruce de ideologías, pero también otro episodio de reconciliación, porque mi madre, aunque fuera, digamos, su familia, pues de izquierdas, como hemos dicho, ¿no?, de padre anarquista y de familiares socialistas, ¿verdad?, pues, y mi padre, por el contrario, pues de familia, como hemos dicho, ¿verdad?, un hermano alférez provisional, otro hermano en la División Azul, y él, pues, en la Legión, por lo que conté, precisamente para no vivir la guerra civil y las revanchas entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, pues mi madre, a pesar de su posible ideología, pues decía que yo tenía que ir a un colegio de religiosos, y los más llamativos en aquel momento pues eran los agustinos y los maristas, aparte de que eso iba a suponer un coste adicional. Y mi padre era muy partidario de la enseñanza pública, siendo de derechas, ¿verdad?, como se decía en aquel momento, ¿verdad?, de derechas e izquierdas, que esa dicotomía también hay que triturarla, claro, por lo que estoy diciendo, que la cosa no es ni mucho menos tan clara, ¿verdad? Y entonces, pues, mi padre, el hombre, que tenía un gran corazón y era muy paciente, precisamente hizo un acto de reconciliación. Puede decir que, bueno, pues vamos a hacer caso a mi mujer, aunque yo creo que lo más importante, mejor es llevarle al instituto, porque además, pues, es enseñanza gratuita y de otra manera, pues voy a ver de dónde sale mi sueldo, ¿verdad?, de mi sueldo, dónde sale. Bueno, el caso es que él emprende la ruta de los colegios religiosos y no me admiten precisamente por mi condición de expulsado, que también eso es lógico y normal. ¿Cómo vamos a poner pegas a este asunto? Es normal, es decir, que los maristas se cubrían las espaldas, es decir, cuando ha sido expulsado, pues para algo será, y bueno, y lo mismo los agustinos y demás. Total que entonces mi padre le dice a mi madre, bueno, y ya ves, he hecho todo lo que he podido, reconciliación. Bueno, total que me matricula en el Instituto Padre de León, y menudo acierto. Es decir, aquello fue para mí pues el aldabonazo mayor de decir que lo que yo recibí en el Instituto Padre Isla de León, porque había un profesorado extraordinario, pues bueno, yo tengo que decir que así como yo pues en los estudios lo iba sacando porque realmente yo entendía las cosas perfectamente, pero no tenía esa fuerza de la ley del mínimo esfuerzo, en una palabra. Sin embargo, mis hermanas pues eran unas grandes estudiantes, habían salido a mi padre, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, en matemáticas, mientras ellas pues hacían 30, 50 problemas de un mismo asunto, pues yo con hacer uno pues ya me bastaba, ya como lo he comprendido, ya, pero hay muchas variantes. Luego llegaba el examen y claro, pues en fin, llegaba solamente al aprobado, ¿verdad? Mis hermanas empezaron también en el Instituto Juan de la Encina de León, pero aquella maestra que enseñó a mi hermana a declamar, doña Agapita, era teresiana, y como vio que mis hermanas eran unas estudiantes extraordinarias, las dos, tanto Amparo como Tere, pues las llevó a las teresianas con beca. Claro, amigo, aquí esto es una cosa fundamental. La ley del mínimo esfuerzo pues no podía ser compensada, como hoy día, con unas becas que se dan con el aprobado, ¿no? Para tener una beca pues había que tener entre sobresaliente y notable, y eso es lo que tenían mis hermanas, ¿no?, que sacaron el bachillerato extraordinariamente, hicieron carreras, por supuesto mi hermana como historiadora, mi hermana pequeña Tere de psicología, por cierto también fue alumna de don Gustavo, porque también vino a hacer aquí los comunes y luego ya, como trasladaron a mi padre a Madrid, pues ya hizo la psicología allí, ¿verdad? Y esta chiquita Carmina también, incluso fueron compañeras de facultad, ¿verdad? Bueno, esto
De manera que nada, entro en el Padre Isla, y entonces pues yo, en principio, pues yo no sabía quién era el Padre Isla, claro, luego lo fui sabiendo de él, y ahora pues mucho más, porque me he comprado prácticamente desde hace un tiempo pues la obra de él, y la estoy leyendo con mucha atención, sobre todo pues eso, Fray Gerundio de Campazas, del que vamos a hablar un poquito, porque verán ustedes que tiene mucha importancia. Porque voy a hacer un pequeño excurso del Padre Isla, un jesuita del siglo XVIII, ¿verdad?, que nació en León, precisamente, en un pueblecito muy cerca de Valderas, muy cerca de Valencia de Don Juan, precisamente. Además nació en una circunstancia cuando parece que su padre, que era el corregidor de aquella zona y después fue alcalde de esta población. Valderas es una población preciosa, y tiene los restos de un antiguo seminario, pues, lo cual quiere decir que allí tuvo que haber muchísima. Tiene, por supuesto, muralla medieval, en fin, el río Cea es el que pasa por allí. Bueno, entonces, el Padre Isla es un personaje de primera, hay que tenerlo esto en cuenta. Yo no le... ¿Y esto por qué lo digo? Porque dos de mis mejores profesores en el instituto estaban todo el día con el Padre Isla en la boca. Esto no lo supe yo hasta sexto de bachillerato, cuarto y quinto no, sexto de bachillerato, donde don Lucio, pero sobre todo el que era profesor de literatura, que era don Luis Santos, que a la vez era, fíjense ustedes cómo se seleccionaba en aquel momento, era canónigo de la catedral. Pues él tenía constantemente el Padre Isla a la boca, pues nos hablaban continuamente, ¿verdad? Y yo pues recuerdo haber visto alguna homilía de don Luis Santos, que luego cuando he leído al Padre Isla, pues digamos que hay resonancias absolutas. Él estaba imbuido por esta filosofía, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo una lectura desde el objetivismo estético, precisamente pues para ver qué tipo de literatura es. Pero sobre todo me llama la atención el hecho de que en el seno de esta literatura pues hay mucha filosofía. ¿Y esto por qué? Hombre, porque el Padre Isla fue catedrático de filosofía y de teología. Esto es. Y entonces, pues yo les voy a leer un pequeño fragmento. Son cuatro tomos, he traído solo dos porque no les voy a... es decir, el prólogo a Fray Gerundio de Campazas. Campazas es una población real de La Mancha, y él de alguna manera emula a Cervantes, en un lugar de La Mancha, Campazas, y entonces pues ahí cuenta la historia de un predicador que tenía pues una retórica barroca, como vamos a ver ahora, y que él lo que propone es otro tipo de barroca, menos culturalista y más conceptualista, ¿no? Bueno, y entonces resulta que esa obra, esto lo digo porque lo voy a entroncar con la obra de don Gustavo, lo que él llama prólogo con morrión. El morrión es el casco protector, y dice lo siguiente: porque hablemos en puridad. Eso de prólogo galeato, esto les sonará, ¿verdad? Galeato, que es precisamente eso, un casco protector, ¿verdad? Es mucho latín para principio de una obra lega. Aunque el héroe de ella se supone que fue predicador y de misa, desengáñate, lector mío, que dijo tantas como sermones predicó. Yo le concebí, yo le parí, yo le ordené, yo le despaché el título de predicador para todo lo cual tengo la misma autoridad y el mismo poder que para hacerle obispo y papa. Y si no, dime con sinceridad cristiana si Platón tuvo facultad para fabricar una república en los espacios imaginarios, Renato Descartes para figurarse un mundo como mejor le pareció. Muchos filósofos modernos
alumbrados de Copérnico, esta referencia a la ciencia es muy importante en la obra de el padre Isla, ahora os voy a decir por qué, y Copérnico, y atizando la mecha mi amigo y señor Bernardo Fontenelle, para criticar en su fantasía tantos millones de mundos como millones hay de estrellas fijas, y todos habitados de hombres de carne y hueso, ni más ni menos como nosotros. ¿Qué razón habrá divina ni humana para que mi imaginativa no se divierta en fabricar un padrecito? Es Fray Gerundio, que se lo inventa él, claro, rechoncho, atusado y vivaracho, dándole los empleos que a ella se le antojan y haciéndole predicar a mi placer todo aquello que me pareciere. Por ventura la imaginación de los susodichos señores míos y de otros cientos que pudiera nombrar tuvo algún privilegio que no tenga también la mía, aunque pobre y pecadora. Es decir, que aquí se está defendiendo porque él se teme, claro, naturalmente, las posibles críticas, hasta el punto de que la primera parte de su obra se publicó en España, pero luego la Inquisición tomó cartas en el asunto, por supuesto. Las críticas, ¿por qué? Porque hay una mofa hacia los predicadores de la Iglesia de aquel momento. Bueno, ¿por qué he leído este prólogo? Pues por una razón muy sencilla, y es que los que hayan leído con detenimiento el ego trascendental, cosa que, bueno, que yo por lo que oigo en muchas ocasiones, pues dudo, y este libro hay que leerlo, lo escribe don Gustavo en el 2016, por cierto, nos lo dedica tanto a Carmen como a mí, pero la dedicatoria la dejamos para otro momento porque, bueno, a lo mejor ni siquiera la vamos a tener en cuenta. Lo digo porque es que don Gustavo abre este libro con atención, prólogo galeato, exactamente lo mismo que el padre Isla, precisamente para defenderse, y yo lo voy a leer ahora, de aquella gente que no ha entrado en el ego que entra en el ego trascendental con prejuicios anticlericales o prejuicios metafísicos. Fíjense lo que dice don Gustavo, para defenderse de ello. Es muy probable que el lector del título de este libro, El ego trascendental, atribuya a su autor una perspectiva teológica. Si recuerda, el ego sum qui sum del Yahvé del Pentateuco, o bien una perspectiva idealista, si recuerda, el ego trascendental de la crítica de la razón pura. Por ello, me ha parecido pertinente anteponer estas líneas prologales a modo de casco o celada, galea, para resistir los supuestos reproches de un lector familiarizado, él mismo, con textos bíblicos o metafísicos. Y yo añadiría, y aquellos otros que aunque no estén en este contexto, pues tienen prejuicios porque de alguna manera pues no han hecho la transición adecuada pues al materialismo filosófico. Por supuesto reconozco que el recuerdo de Moisés o de Kant ante la expresión titular ego trascendental no es gratuito. Lo que ocurre sencillamente es que mientras que la perspectiva de quien pudiera reprochar presupondría una reducción de este libro a la teología bíblica o a la filosofía idealista, la perspectiva materialista del autor es precisamente la inversa. Ella trata de reducir la perspectiva teológico-bíblica o metafísica idealista a la perspectiva materialista de esta obra que se ocupa del ego trascendental. El ego trascendental del que hablamos en el libro no es en efecto una idea teológico-bíblica o filosófico-metafísica, menos aún de un concepto psicológico, en el sentido del ego estudiado por Boone, Lipps y por James. Es una idea lógico-material, nosiológica, simbolizada por que se interpreta como el enlace entre el mundus aspectabilis, M sub I, totalizado por y la materia ontológico general, M. M y M sub I son las ideas cardinales del sistema del materialismo filosófico. La utilización de estos símbolos, por ejemplo,
en lugar de ego trascendental, está calculada para conseguir en lo posible la desconexión de estas ideas cardinales de significados parásitos, ineludibles, dado el abundante uso que estos términos, ego, mundo y materia, poseen en las diferentes tradiciones filosóficas. De manera que con esto, pues tenemos el... Bueno, y entonces, ahora pasamos a otro asunto importante, que yo precisamente aprecié en uno de mis mejores profesores de filosofía y en el propio don Luis Santo, que es el otro significado de la palabra galeato. Podríamos decir que el padre Isla, en su libro, pues esto de alguna manera arremete contra la tradición filosófico-teológica, y lo hace, a mi juicio, desde un modelo filosófico bien definido por don Gustavo. Vamos, ahora les llevo a un fragmento de el papel de la filosofía en el conjunto del saber. El papel de la filosofía en el conjunto del saber, como saben ustedes, pues hay un apartado en el que él habla de tipos de totalización, y habla de 4 tipos básicos, el dogmático del Diamat, el voluntarista de Tertuliano o Pedro Damián, el tipo marginal, propio pues de los canonistas, ecónomos, científicos positivos, etcétera, lo que es la filosofía adjetiva. Y luego habla el 4º tipo, que llama él tipo galeato, que yo creo que es un tipo de filosofía que podría estar presente, tanto en el padre Isla como estos profesores que incidieron sobre mí, ¿verdad?, antes de conocer a Gustavo Bueno. Y dice don Gustavo, con este nombre, un poco arcaico, tipo galeato, designo la actitud antifilosófica mantenida por escritores de temas realmente filosóficos, pero que por causas diversas desean segregarse de la filosofía. Se diría que en su deseo está, se diría que su deseo está destinado a defenderse de la probable clasificación de sus escritos, de la probable clasificación que sus escritos merecerán como escritos filosóficos. ¿Acaso se dirigen verbalmente a otros científicos para hacerles llegar la impresión de que pertenecen a su misma raza? Hipótesis non fingo. Y en el padre Isla, por supuesto, yo creo que esto está absolutamente, absolutamente presente. Bueno, entonces, yo creo que en la obra del padre Isla, pues hay, por supuesto, un intento de enfrentarse a la tradición teológica filosófica que se determina precisamente en los sermones, y entonces pues él ahí pues hace una llamada, pues ofrece, por así decirlo, una alternativa a lo que él entiende pues por lo que son los sermones cargados de grandilocuencia y de unos componentes que él cree pues que hay que depurar, ¿verdad? Sobre todo dirigido contra los frailes, claro, por eso fray gerundio, en plan despectivo. ¿Y quiénes eran los frailes? Pues los dominicos, claro, naturalmente, los franciscanos, los carmelitas. Solamente en el padre Isla hay un reconocimiento a los benedictinos por el padre Fijo. Se considera muy, y por supuesto él se considera descendiente, como jesuita que es, pues claro, del padre Mariana, al que cita, de Suárez, por supuesto, y de Gracián, claro, naturalmente. Él tiene a mucha honra pues tener una orden en la que hay estos personajes, y él pues cree que es y realmente pues como catedrático que fue de filosofía, pues a través de la literatura nos podemos topar con estas ideas, estas nociones, en clave galeato. Esta es la tesis que yo defiendo, es decir, que él por un lado se defiende contra los que le van a criticar porque de alguna manera pues pone en solfa a los frailes, ¿verdad?
y por otro lado él mismo practica el tipo galeato de filosofía, que luego yo vi en don Lucio, también esa actitud pues antifilosófica desde una perspectiva diferente. La suya era la perspectiva existencialista, como voy a decir ahora. Y entonces, pues es muy curioso, y con ello termino, ¿verdad? Pues el hecho de que el padre Isla pues ofrece unas reglas para cómo tienen que ser los sermones, ¿no? Frente a lo que era pues habitual, ¿verdad? Es decir, por un lado, por supuesto, la primera regla es conocer la Biblia, pero también conocer a Virgilio, Ovidio, Marcial, Horacio, etcétera. La segunda, dice, la segunda regla propia de los predicadores indoctos, ¿verdad? Es decir, que no tienen muy en cuenta estas tradiciones, pues sería, tenga usted, le interrumpió Fray Gerundio, y no será bueno añadir algún expositor o santo padre, una vez que el que está hablando es decir, un cargo eclesiástico que ha ido a ver a Fray Gerundio, pues le da estos consejos, que esa tiene que ser la primera regla, conocer la Biblia, pero también conocer las tradiciones, y dice expositor o santo padre, y entonces le dice, no sea simple, les respondió Fray Blas, para nada son menester, cuando quieras apoyar algún concepto o pensamientillo tuyo con anterioridad, con autoridad de algún santo padre, di que así lo dijo el águila de los doctores, así la boca de oro, así el panal de Milán, así el oráculo de Seleucida, y pone en boca a San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Basilio. Es decir, es una auténtica mofa, ¿no? Está diciendo, bueno, no hace falta, tú tienes que dar el pego, ¿no? La tercera regla está dentro de lo que sería pues un sermón grandilocuente y que se escapa de someterse a esas tradiciones que han sido mencionadas en la primera regla. Dice, pone un título, el título o asunto del sermón será siempre de chiste, por ejemplo, o por lo retumbante, o por lo cómico, o por lo facultativo, o por algún retruecalinillo, pondréte algunos ejemplos para que me entiendas mejor. Triunfo amoroso, sacro himeneo, epitalamio festivo, etcétera, ¿no? Es decir, que había que poner. Y luego ya finalmente, y aquí es donde vamos a parar, la cuarta regla dice, sea siempre el estilo crespo, hinchado, erizado, de latín o de griego, es decir, la grandilocuencia, ¿verdad? Altisonante, y si pudiera ser cadencioso. Huye cuanto pudieras de voces vulgares y comunes, aunque sean propias, porque si el predicador habla desde más alto y en voz alta, es razón que también sean altas las expresiones. Bueno, de manera que frente a estas normativas, que eran, por así decirlo, los consejos que le da Fray Blas a Fray Gerundio, pues claro, el padre Isla dice que claro que hay que eliminar estas normas en nombre pues de un. De manera que ya tenemos aquí podríamos decir la plataforma desde la cual los profesores del Instituto Padre Isla, sobre todo los que podíamos ser pues que daban clases pues de historia, de filosofía, de literatura, de alguna manera tenían muy presente al Padre Isla, y yo creo que su manera de entender la filosofía desde esto que hemos llamado pues un enfrentamiento a la tradición digamos escolástico tomista, ¿verdad? Aunque por supuesto la tuviera que practicar necesariamente, pero hay lo que yo presento, lo que yo ofrezco, pues está más cerca del lenguaje serio, científico, etc.
está mucho más cerca, pues de, yo que sé, del Valle de Mariana, que era también a su manera pues científico, de Gracián, pues esto es de Suárez, claro, esto es. Y no pues de lo que serían otras tradiciones que están más asentadas en las órdenes religiosas, en los dominicos, bueno, pues es un enfrentamiento, él como jesuita, pues de esta especie de... Bueno, entonces ahora vamos a ir rápidamente pues a hablar un poco de estos profesores, especialmente a hablar de don Lucio, ¿verdad? Hablar de don Lucio y fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, el plan de estudios que yo tuve que superar, pues es el plan de estudios de Ruy Jiménez, que siendo ya pues de peor calidad que aquel plan, el que estudió mi padre, ¿verdad? Y mi tío José Ignacio, el plan de los 7 cursos con revalida, una cosa durísima, ¿verdad? Pues este era decente, es decir, eran pues 7 cursos también, pero divididos en bachillerato elemental, donde se podía abandonar, y después bachillerato superior y preuniversitario. Y entonces pues las asignaturas pues tenían que ser naturalmente, pues claro, naturalmente, como yo entré en cuarto, pues latín, lengua española, historia, matemáticas, física y química, y había formación del espíritu nacional, pero atención, y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, aquel espíritu, espíritu nacional, pues resulta que en el fondo pues era un tratado de economía política. Sí, claro, yo después de... realmente el que nos daba aquella asignatura pues era falangista, sin duda, tenía un pensamiento, y yo creo que tenía siempre en boca lo de la revolución pendiente, yo recuerdo. Pero es una lástima que no conserve el manual, con tantos traslados, pues se ha debido de perder, pero para aquellos que son de mi promoción y tuvieron que, porque era un texto general, por así decirlo, se acordarán de que las pastas de aquel manual era este cuadro de Goya, es decir, que era y entonces, ¿qué es lo que hacía Por supuesto, pues yo me entero por vez primera, pues eso, de que existe Marx y de que existe Adam Smith y Ricardo. Esto nos lo contaba él, claro. Por supuesto, él como buen falangista, pues no era ni marxista ni liberal. Lo de él era otra cosa, ¿verdad? Una cosa que pues trataba de modularlo allí, que en cierta medida pues era pero que se sepa que eso el espíritu nacional no era, por así decirlo, una llamada, pues yo que sé, a algo exacerbadamente, pues yo que sé, cavernario. No, estos señores se metían en este mundo de la economía política, y hablaban pues eso, tanto de los accidentes laborales como del trabajo, claro, por supuesto, y de otros asuntos que realmente pues yo me enteré pues gracias a estas clases, ¿verdad? Bueno, esto, ¿verdad? Teníamos, por supuesto, religión, claro, por supuesto, y la religión que se daba en este bachillerato, pues, vamos a ver, era algo bastante atinado, bastante decente, ¿Por qué? Pues porque las clases de religión eran, por un lado, estudiar y conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como es debido, por supuesto, por así decirlo, con tratamientos históricos, por supuesto, pues poéticos también, porque hay textos literarios, etcétera, pero sobre todo en los cursos siguientes, pues yo recibí información muy importante de lo que eran los concilios. Claro, si nos hablaba del concilio de Letrán o de Elvira, claro, estos que he citado antes, y de otros muchos, ¿verdad? Pero también de las encíclicas papales,
Con lo cual, pues, y esto es que esta información hay que tenerla necesariamente, vamos, esto se ha perdido desgraciadamente y hay que seguirla manteniendo para hacer, por ejemplo, operaciones tan agudas como las que hace José Luis Pozo Fajarnés, que hace unas críticas de las encíclicas precisamente desde el materialismo filosófico. Pero claro, si no conoces las encíclicas y no conoces los concilios, pues estás demarrando, y realmente los profesores de religión, algunos sí, no digo que no, pero yo como he estado tanto tiempo en la enseñanza media, pues he visto que algunos profesores de religión, digamos que declinaban su tarea y se dedicaban a otras cosas, algo así como, pues yo que sé, pues yo que sé, cosa de grupos, pues algo así como, pues divertimentos, que no, precisamente para encubrir su verdadera realidad, no, tú tienes que, bueno. Yo puedo decir que a mí en religión, que como ya hemos hablado, yo estudié en los dominicos, se me enseñó, podríamos decir, pensamiento Alicia totalmente, mucho, en religión también. Muy bien, O sea, Iván. ese tipo de cosas. Pues ya ven, aquí tengo una persona que corrobora esto que estaba insinuando, ¿verdad? Bueno, y luego teníamos, claro, la otra asignatura importante era educación física. Aquí también era impartida por un falangista, que realmente él llevaba impreso, así como el padre Carbonell en el seminario nos imbuyó la ideología en relación a la educación física, el Citius, Altius, Fortius, el profesor de educación física, bueno, esto lo llevó a rajatabla como, claro, sin duda alguna, eran los dos, ¿verdad? Es decir, mucha formación física, sí, desde esa posición mitológica, y luego lo de la formación del espíritu nacional, pues en realidad era formación de lo que sería mundo económico, mundo del trabajo, mundo laboral, bueno, así de claro, que no se vayan ustedes a creer que eso era desbaratado, ¿no? A mí me parece que, bueno, y entonces luego pues hacíamos una reválida, que amigo, había que nos examinaban de todo esto y de los cursos anteriores, segundo, tercero, y pues había que dar el do de pecho, es decir, si no sacabas pues no podías hacer el bachillerato superior, vamos. Y en el bachillerato superior, pues yo recuerdo, pues las asignaturas, naturalmente, seguimos con la religión, seguimos con la formación del espíritu nacional, seguimos con la educación física, con las mismas indicaciones que he dicho antes, pero luego, atención, en el quinto de bachillerato estudiamos unas ciencias naturales que con un bagaje absolutamente potente, es decir, que se estudiaba genética, bioquímica, y yo, de entre las profesoras que tuve, pues esto recuerdo a doña María Luisa, que estaba casada con un catedrático de veterinaria, y entonces era una profesora extraordinaria, y yo realmente conocí perfectamente quién era Darwin y quién era Mendel con ella. Es decir, que acierto mi padre al llevarme a este instituto, porque yo realmente fui instruido de una manera. Luego teníamos, atención, teníamos un dibujo técnico que era geometría pura, tanto los de ciencias como los de letras, porque ya en quinto se nos diversificaba en un bachillerato u otro, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando tuve que elegir, pues a mí me gustaban mucho las ciencias naturales, precisamente pues porque ya pues había tenido alguna clase y yo podía haber optado por ahí, pero claro, se me planteó un problema gordo, y es, oye, que tú, con tu ley del mínimo esfuerzo, date cuenta que el bachillerato de ciencias es matemáticas, física y química, y eso es muy duro, amigo. Y entonces yo sabía que mi padre era muy competente en lo que sería pues el álgebra, pero claro, no tenía tan claro que dominara pues las derivadas, las integrales y los límites. Entonces yo dije, con
con lo tunante que tú eres, pues claro, pues vas a ley de menor esfuerzo y luego ¿quién te saca las castañas del fuego? Si tú sabes que tu padre ya en esto no es tan docto, ¿verdad? No es tan... Bueno, sí sabía, claro, naturalmente. Yo recuerdo haber visto pues un manual de Rey Pastor por allí por casa donde esto se trata, los límites, etcétera, pero no me constaba a mí que mi padre, así como dominaba perfectamente las funciones, esto era un auténtico maestro, pues esto otro, pues y yo dije, no, vete por allí, que además, claro, ley del mismo esfuerzo, ya traía el latín y el griego, pues un poco, y de hecho, pues en esas asignaturas, pues yo a vivir de las rentas, claro, y eso no puede ser, aunque tú sepas traducir latín, si no haces todos los días unas cuantas páginas, pues luego resulta que no vas a, bueno, pues eso. Lo que sí hacían mis hermanas, pues no, eso no lo hacía yo. Bueno, teníamos idioma, que en aquella época era el francés, porque estábamos determinados por la cultura francesa, ¿no? Una cierta dependencia siempre hubo y esto se notaba en el bachillerato, ¿verdad? Bueno, y bueno, quería... Bueno, esto es muy importante, aunque luego lo voy a decir como una muestra de... en el instituto, además de estas asignaturas, don Lucio Santos, de alguna manera le pidió a un colega suyo, un padre, el padre Adolfo, que organizara en el instituto un coro. O sea que también había una formación musical, indirectamente. Y claro, pues nos probaron las voces y a mí me metieron en el coro. Luego diré lo que pasó. En un principio también como bajo, ya había cambiado la voz y además el padre Adolfo, pues encantado porque veía que yo sabía leer partituras, pentagramas, claro, sin duda alguna. Y había otros compañeros que no. Entonces, pues bueno, ¿cómo va? Bueno, el caso es que entré allí en el asunto. En el sexto curso, y aquí ya viene el gran... el profesor de religión ya tenía un rango superior, era don Laureano, el anterior don Argimiro, el hombre cumplía con eso que he dicho de la Biblia y demás, pero don Laureano nos llevaba más allá. Cuando hacía explicaciones sobre el dogma, pues iba a Santo Tomás de Aquino continuamente, estaba pronunciándolo, ¿verdad? Y yo tengo que decir que en su memoria, porque creo que fuimos injustos con él, porque nosotros, claro, al oír tanta escolástica, pues nos cansábamos y le gastábamos bromas, pues eso, que yo hoy día, pues creo que fueron muy pesadas, ¿no? Realmente, vamos. En una de las clases, esto que se llama, pues esta picaresca de los 16 años, ¿verdad? Pues le metimos debajo de la tarima, porque en las clases había siempre tarima, un despertador que sonó pues un poco antes de, si terminaba la clase, porque teníamos clase por la tarde, si terminaba la clase a las 5, pues para que sonara a las 5 menos cuarto, o así. Tampoco era una cosa tan grave, no era ninguna agresión física, pero claro, el pobre hombre cuando oía ese despertador diría, ¿esto qué es? Bueno, realmente... Y sin embargo, objetivamente y a posteriori, pues yo le tengo que reconocer precisamente que aquello que él explicaba, pues era muy potente, si lo comparamos con lo que se hace ahora, ¿verdad? Es decir, que él tenía que explicar lo que eran los dogmas, lo que eran, pues eso, lo que era la doctrina de la Iglesia, y lo hacía con un lenguaje, pues naturalmente pertinente, ¿verdad? Y recurriendo a la escolástica, a nosotros nos aburría aquello, ¿verdad? Claro, esto, ¿cómo no? Bueno, esto es, ¿no? Y entonces pues teníamos literatura, historia del arte, claro, naturalmente filosofía, y ya entrábamos, otra vez teníamos formación espíritu nacional, esto no cambiaba, y educación física con la misma y entonces vamos a decir
el profesor de arte, de filosofía del arte, era un hombre muy mayor, a punto de jubilarse, y era a la vez el jefe del estudio, el jefe de estudios. Digo esto sencillamente porque luego fue sustituido por don Lucio. Don Lucio llegó a ser jefe de estudios, ¿no? Don Lucio García Ortega, el profesor de filosofía. Tengo aquí las firmas suyas como secretario, y también es importante mostrar por aquello de los documentos, ¿verdad?, para que estas cosas no son... Bueno, entonces a este hombre que daba clases de arte, sobre todo él estaba especializado en arte egipcio, y entonces dedicó mucho tiempo a hablarnos del arte egipcio, pues también le consideramos como un hombre pesado, igual que el profesor de religión, y entonces también le gastábamos bromas pesadas, aunque él era un hombre muy duro, era un hombre tremendamente duro, y entonces pues nos castigaba, hacía castigos de qué tipo, pues hacernos ir el sábado por la tarde. En el instituto había clase el sábado por la mañana, entonces si incumplíamos cosas importantes como las que voy a decir yo ahora. Por ejemplo, ya saben ustedes, he dicho que había enseñanza separada, instituto femenino, instituto masculino. Y entonces resulta que los jefes de estudio, él por supuesto como promotor, pues hacía los horarios de forma que la salida de los chicos no coincidiera con la salida de las chicas, sino que las chicas salían un poco antes. Con lo cual, en nuestro caso, sobre todo, bueno, yo ahí ya empecé a despertar un poco en el sexto de bachillerato, lo del celibato, ya empecé a darme cuenta de que había que irlo, pues nos saltábamos la última clase para salir al encuentro de las chicas, ¿no? Y claro, pues esto luego él lo contabilizaba y decía, ¿y usted por qué faltó tal día, no? Pues yo qué sé, porque tuve que ir al médico. Sí, al médico, pues el sábado aquí. Y entonces, como era un hombre era muy alto, era alto, enjuto, iba con las manos así, pues le pusimos de apodo al pobre don Laureano, le llamábamos también un apodo, y yo quiero ahora mismo resarcir esta injusticia tremenda, el rana, porque era pequeñito y daba saltos, daba unos saltitos desde la tarima al suelo y le llamamos el rana, claro, y ya he dicho que sus clases podríamos decir, de teología aplicada a la religión para estudiantes, pues a mí me parece que... Y este hombre pues sabía mucho arte, pero lo llamamos el pistolas, porque iba con las manos así por el pasillo, oiga usted, y bueno, nos reprimía mucho y nos castigaba. Luego cuando don Lucio García Ortega es el jefe de estudios y ocupa pues yo recuerdo que en una publicación interna, una especie de revista escolar, pues decíamos algo así como ha llegado un ángel, porque él era otra cosa, es decir, que pues era partidario de la coeducación, por tanto el horario pues tenía que coincidir con el femenino, que de malo había en ello, ¿verdad?, y no nos chillaba, nos argumentaba, decía, bueno, estábamos encantados, claro, con él. Bueno, este era el don Gonzalo, que le llamábamos así, ¿verdad? Y entonces ahora, pues decir algo de don Lucio García Ortega, don Lucio García Ortega, esto es, vamos a decir algo muy breve, ¿verdad?, pero que vamos a ver cómo lo organizo de forma que no me vaya muy allá en la exposición de este apartado, ¿no? En primer lugar, habría que decir que lo que yo voy a decir ahora, pues es el fruto de un trabajo que tengo aquí, gracias precisamente a Gustavo Bueno Sánchez. Vamos a ver, esto creo que merece la pena en el año 2012, aprovechando mi jubilación, pues la Nueva España tuvo a bien hacerme una entrevista, ¿no? Aquí está, vamos a ver, y en dos periodos, el del martes 18 de julio y el del lunes 17 de julio, ¿no?
y entonces vamos a ver, esto es, vamos a mostrarlo, me hacen una entrevista en mi casa, pues el periodista muy amable fue tomando pues todo lo que yo le iba contando allí, y entonces, pues como fue mucho, pues digamos que tuvieron que utilizar dos días, ¿no?, para contar el asunto. Bueno, entonces, Gustavo Bueno Sánchez, como gran erudito que es, me llama, en principio pues para felicitarme, pero a la vez para decirme, oye Tomás, creo que hay algunas inexactitudes. Y entonces digo, bueno, ¿cuáles? Y me dice, mira, lo que dice sobre don Lucio García Ortega me parece que no cuadra con tu biografía. Entonces empiezo a revisar y digo, pues oye, tienes razón, Gustavo. Así que, y entonces él, que no da puntadas sin hilo, me dice, bueno, se me ocurre que podrías hacer, puesto que lo conociste, pues para filosofía en español, pues un escrito contando, yo que sé, algo sobre tu profesor. Y entonces yo le dije, muy bien, perfectamente, y este es el escrito, que lo tengo manuscrito, y en este manuscrito, que yo espero, por así decirlo, cuando termine con estos compromisos que tengo ahora, pues transcribirlo como está mandado, y es una transcripción en la que también tendré que pedir ayuda, porque hay pues muchas fotografías de alumnos que lo fueron de don Lucio y que luego fueron alumnos de don Gustavo, y muy brillantes, y como realmente pues esto es una cosa que tiene interés, pues lo voy a hacer como es debido. Bueno, yo tengo que decir que para hacer esta reconstrucción de lo que podría llamar una biografía de don Lucio García Ortega, pues por iniciativa de Gustavo Bueno Sánchez, que esto hay que recalcarlo, ¿verdad?, pues yo me he valido de dos, aparte de mi memoria personal, que no es suficiente, pues de un libro que es una biografía de don Lucio García Ortega, una biografía que además tengo que reconocerle aquí a Miguel Ángel Castro, que como saben ustedes es un allegado a nuestra escuela, que es profesor en el Instituto Padre Isla actual, en el actual Instituto Padre Isla de León. Pues uno de esos días de sus viajes, fíjense que cuando las sesiones de la EFO las impartía exclusivamente don Gustavo, pues este chico junto con su mujer subían desde León a Oviedo a escucharle y luego se marchaban. Eso tiene mucho mérito, claro, naturalmente. Yo me quedé asombrado de estos viajes que hacía Miguel Ángel Castro con su mujer, y pues aquí cogimos una gran amistad, porque claro, naturalmente, como no íbamos a cogerle cuando él demostraba ese enorme interés por la filosofía de don Gustavo. Y uno de los días pues me obsequió con este libro, que es, por así decirlo, pues una biografía de don Lucio García Ortega, y que gracias a ella, por supuesto, pues yo he ido reconstruyendo mi propia memoria personal. Y el otro trabajo importante con el cual estoy reconstruyendo la vida de don Lucio García Ortega es un escrito de don Gustavo, del año 2013, un rasguño que dice, hace 50 años. Y entonces, lo que relata aquí don Gustavo y la interpretación que él da desde el materialismo filosófico me permite a mí precisamente, ofrece unas clasificaciones muy poderosas que me permiten a mí precisamente incluir a don Lucio, sin duda. Y entonces, bueno, pues es lo que he hecho en este manuscrito, que yo espero naturalmente pues eso, transcribirlo, porque me parece que don Lucio también se merece esto, y donde voy a decir algo de estos otros profesores, ¿verdad? Este sería el asunto, ¿verdad? Que, bueno, entonces, dicho esto, pues vamos a pasar muy rápidamente, pues claro, ya, don Lucio, pues vean aquí su firma,
fue secretario primero, primero fue secretario en quinto, y luego en sexto pues ya fue jefe de estudios cuando se jubiló este hombre, don Gonzalo, o sea que él llegó al instituto, decíamos nosotros, ha llegado un ángel, él procedía, por supuesto, de los jesuitas también, curiosamente en relación con el padre Isla, había estudiado en Comillas y tenía una formación filosófico-teológica pues importante, aunque desde esta perspectiva de Galeato, de tipo Galeato. Yo me di cuenta que él también quería desmarcarse de esa tradición. Esto creo que es... Bueno, aquí tenemos las firmas como secretario, en mi libro de... Vamos a ver, y aquí tenemos... Aquí primero de puño y letra, y aquí pues ya se hizo un tampón, y ahí tenemos la... Bueno, esto es así. Luego diré el tipo de... La importancia de don Lucio en mi biografía en relación a la filosofía, ¿verdad? Sencillamente porque nos insufló un tipo de comportamiento del que voy a hablar ahora, pero sobre todo porque ya es la primera vez que yo oigo hablar de don Gustavo. Él en clase hablaba de don Gustavo, aunque no tuviera su propio manual, pero el manual que usaba él, y entonces lo traigo aquí necesariamente, era el manual de Carreras Artau. Sin embargo, en una ocasión llevó el libro de don Gustavo con Gambra, Rafael Gambra. Y ya saben ustedes, y entonces les remito, es decir, que en principio aquí tenemos lo que se explicaba en sexto, esta es la asignatura de sexto, ¿verdad? Y ya saben ustedes que don Gustavo, pues uno de los, un importante rasguño del 2010, el número 99, don Gustavo cuenta un poco este asunto de su participación en esos manuales y cómo pues él declinó la posibilidad de seguir con aquella editorial, ¿no? Y dice el artículo, un profesor de filosofía, autor de libros de texto en la década del nacionalcatolicismo. Esto lo escribe don Gustavo y es otro de los textos, de los escritos de don Gustavo que tomo yo precisamente para clasificar a don Lucio, ¿verdad? Bueno, entonces, el sexto de bachillerato lo resuelvo con la ley del mismo esfuerzo. En algunas asignaturas, como por ejemplo en ciencias naturales, pues obtuve una buena calificación, me gustaba mucho, y yo veía en la genética y en la bioquímica algo a lo que yo podía dedicarme, pero luego ya pensé esto otro, ¿no? Oye, que luego las matemáticas y la física, a ver quién te la saca, ¿no? Que tú ya nos conocemos, Tomás. Bueno, el caso es que, nada, la rivalidad de sexto, pues igual, pues hubo que superarla, y esto suponía pues que había que estudiar, y pues yo a mi manera, pues la saqué también, bien, por supuesto, como consta ahí en ese libro y entonces entramos en el preuniversitario, donde seguimos teniendo clase de religión, pero ya, por supuesto, era el redoble de lo que podía ser la filosofía escolástica, es decir, era una religión pues que tenía mucho, naturalmente, era presentada, pues por supuesto, desde la filosofía escolástica, sin duda alguna. Bueno, en literatura, pues estaba don Luis Santos, este canónigo de la Catedral de León. La historia de la filosofía y de las ciencias nos la daba don Lucio, y usaba el manual de Julián Marías. Yo recuerdo, lo he perdido también en el traslado, que el manual que yo tenía, la edición de ese manual, tenía esta cubierta, era la figura de Sócrates, Julián Marías. Claro, naturalmente él tenía una predilección por todos los discípulos de Ortega, tenía digamos una inclinación hacia la filosofía de Ortega, pero también de Unamuno, y por supuesto a Julián Marías, y entonces era lo que yo recibí de él,
y sin embargo, pues en sus clases, tanto en sexto como en preuniversitario, nos hablaba de don Gustavo. Y sabiendo que algunos de nosotros ya íbamos a estudiar filosofía, pues ya nos prevenía. Él, como buen conocedor de lógica, porque también tradujo algunos manuales de lógica matemática, pues ya nos dijo, oye, cuidado que os vais a encontrar con un profesor que es muy duro en este asunto y llevad un poco de, bueno, ya nos, de alguna manera ya nos habló de él, ¿no? Y yo creo que para que suene aquí don Lucio escribió muy poco, pero está aquí recogido lo poquito que él ha escrito, y yo por supuesto en este escrito voy a hacer un pequeño recordatorio, pero no llega a ser ni un libro, son artículos sueltos, y uno de ellos es precisamente el discurso que en el año 55 pronunció en homenaje a Ortega y Gasset. Fue escogido de entre los alumnos en el año 55, el año 55. Y entonces, pues, nosotros jóvenes pacíficos hemos asomado a la vida cultural gritando sin saber seguramente lo que queríamos. Esto les ocurre a todos los jóvenes. Bueno, esto lo dice él. Y luego al final dice, así Ortega, en ese famoso discurso en la universidad donde actuaron otros catedráticos, ¿verdad? O profesor, él como estudiante, así Ortega entrará en la historia como en nuestra propia vivencia, en rudo contraste con el otro gran hombre, Unamuno, que se nos metió en el alma como un puñado de sal en el corazón abierto. Ortega se nos entró sin casi darnos cuenta, como pensamiento teórico, visión y contemplación, con este gesto desdeñoso y ensimismado, casi insolente de espectador, para que nadie tomara mal, bueno, etcétera. O sea que él fue seleccionado, por tanto tenía un gran, tenía prestigio, vamos, había estudiado muy bien en Comillas, había sacado la cátedra de instituto, que en aquella época pues era muy importante, porque era muy selectiva, y además una plaza importante que es la de León, no es la de otra población más pequeña, sino que había que, digamos que estábamos ante un gran... Bueno, había una historia de España que curiosamente nos la impartía otra teresiana, es decir, que las teresianas también opositaban, y algunas de ellas entraban en los institutos. Conté el caso de doña Agapita, en el caso de mis hermanas, y yo pues tuve como profesora a una teresiana que explicaba muy bien la historia de España, vamos, y yo no vi en ella, por así decirlo, pues una ideología que anulara los acontecimientos no. Teníamos una biología en el preuniversitario que nos la impartió esta mujer, doña María Luisa, que era la esposa de este catedrático de veterinaria, ¿verdad? Esta mujer pues era extraordinaria, vamos, claro, para un estudiante que no había hecho química, pues yo fui capaz de entender perfectamente todo el fundamento químico de la bioquímica que ella nos explicaba, ¿verdad? Y desde luego la genética, las leyes de Mendel, Darwin, todo esto ya nos lo explicaba ella con una... Claro, naturalmente su marido, catedrático de veterinaria, pues también sabía mucho de estos asuntos, ¿verdad? Teníamos otra vez francés, y la sección que nosotros escogimos, yo por aquello de como ya traía el latín y el griego mejor, pues latín y griego. La asignatura de griego, tanto en quinto como en sexto como en preuniversitario, nos lo dio una mujer excepcional también, doña Gregoria Sánchez, a la que quiero hacer un homenaje. Ella procedía de la escuela de Salamanca, todos los grandes filólogos clásicos de Salamanca influyen en ella, y entonces ella pues en el preuniversitario, así como en quinto y en sexto, pues estudiamos morfología, sintaxis, etcétera. En el preuniversitario era traducir la Ilíada, canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, funesta para los aqueos. Bueno, claro, es decir que una obra tan importante como la Ilíada, pues directamente del griego al español,
por una mujer que tenía, pues naturalmente, un talento extraordinario. Tengo que decir que compañeros míos de enorme importancia, como llamar los voy a nombrar naturalmente, como eran Corsino y Maurilio, pues que luego fueron brillantísimos alumnos de don Gustavo cuando subimos todos aquí, pues luego naturalmente encaminaron su especialidad por la filología clásica y sacaron cátedras con una brillante impresionante. No sé de ellos ahora, me gustaría recuperar esa, porque eran realmente unos estudiantes extraordinarios, vamos, y gracias a doña Gregoria Sánchez, una mujer extraordinaria como doña María Luisa y como la profesora de historia, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, bueno, es igual. Y mutatis mutandis, lo mismo con el latín. Había un profesor allí, un catedrático de latín excepcional también. Y si traducíamos, si tradujimos la Ilíada en griego, pues en latín la Eneida. O sea que realmente aquella formación era, por tanto, lo que hizo mi padre, el acierto de mi padre, pues bueno, viene entonces el examen de preuniversitario, y ahí es donde conozco yo a don Gustavo, porque una de las pruebas del examen de preuniversitario era resumir una conferencia, y la conferencia que me tocó a mí resumir la impartió don Gustavo, con lo cual, pues naturalmente ya el primer vínculo, ya había oído hablar de él, don Lucio, nos hablaba de él, ¿verdad? Y luego pues le conocí. Bueno, así que entonces doña Gregoria, pues eso, discípula de Ruy Pérez, Tobar, Adrados, etcétera, ¿no? Y de doña María Luisa ya hemos hablado, de don Luis Santos, pues el canónigo de la catedral. Entonces ahora vamos a decir algo sobre don Lucio García Ortega, que, como saben ustedes, pues había sido jesuita y tenía esta tendencia, pues, a todo lo que nos explicó, y sobre todo cuando vimos, sobre todo en sexto de bachillerato. Luego, cuando hizo Historia de la Filosofía, se atuvo más naturalmente a los textos oficiales y explicaba bien Platón, Aristóteles, Santo Tomás, en fin, sin duda alguna. Pero sobre todo se entretuvo especialmente en la figura de Sartre. Es decir, él era existencialista, conocía bien a Unamuno, a Sartre, y era, por así decirlo, su verdadera dedicación, Es decir, que era, vamos, sin duda alguna. Y una de las cosas importantes que hacía también don Lucio, además de esto, pues era la práctica del teatro. Es decir, en consonancia y junto con don Lucio, don Luis Santos. Es decir, el profesor de literatura y el de filosofía se aliaron precisamente para poner en escena pues, obras de Sastre, pero también de Bécquer, esperando a Godot. Yo recuerdo que aquella representación pues, fue monumental, tuvo un éxito impresionante, de puerta. Hubo una sesión para nosotros, pero luego había sesiones por la tarde, vespertinas, para toda la población estudiantil, o sea que de alguna manera las puertas del instituto se abrieron para que entraran no solamente los alumnos de los maristas, de los agustinos, sino también las alumnas de las teresianas, por ejemplo, ¿no? Y pues eso, las chicas en el instituto, porque don Lucio era, claro, un defensor de la coeducación frente al otro jefe de estudios que habíamos tenido, ¿verdad? Y entonces aquí, pues hay que recordar que así como hablé yo de dos actores infantiles, Alberto Hidalgo y Silverio, que eran extraordinarios representando obras, sobre todo cómicas, en el seminario, en este caso, los dos grandes actores que yo tengo que recordar son dos compañeros míos que hacían pues las veces de Vladimir
o de Estragón, que son Mauricio Pérez, que luego fue un extraordinario estudiante de filología clásica. No sé exactamente si después, yo sé que sacó una cátedra de instituto, no sé si después entró en la universidad, esto ya lo desconozco, y el otro era un estudiante de ciencias, Santiago Pérez, que vino aquí a Oviedo, ¿verdad?, a estudiar el selectivo, era brillante también, brillantísimo. Luego él se encaminó por el mundo de la química, pero atención, era uno de esos alumnos que venía a escuchar a don Gustavo. Y entonces, como tengo fotografías de él, pues yo también esto lo voy, cuando haga esta transcripción, voy a intentar indicar precisamente estos personajes que fueron alumnos brillantes por ejemplo, Maurilio Pérez, precisamente como era un hombre que provenía de la zona rural y no tenía muchos recursos, pues digamos que se le ocurrió una idea brillante, que era transcribir los apuntes de don Gustavo, ciclostilarlos y venderlos. Con lo cual, pues es una cosa curiosa, ¿verdad? Yo esto quiero hacerlo constar, porque, y además estaban bien, yo los tuve en la mano y pues veía que coincidía, probablemente pues tomaba los apuntes mejor que yo, así que por así decirlo, pues ya está, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero aquí entonces ahora hacer para terminar ya de manera que entonces, ¿cómo podíamos clasificar a don Lucio? Realmente de un filósofo ecléctico, desde el formato galeato, por alguna manera, pues hablaba de todos los filósofos, no tomaba partido por ninguno, no ofrecía un sistema, sino que pues tomaba de aquí y de allá, aunque bien es verdad que siempre lo hacía desde un galeato existencialista. Así lo podía decir. Bueno, entonces, como estos dos personajes, don Luis Santos y don Lucio García Ortega, influyeron poderosamente en esta época, pues voy a ofrecer un pequeño contraste entre los dos, porque aunque eran grandes amigos, es curioso cómo el filósofo pues se llevaba perfectamente con el canónigo, ¿verdad? Y formaban un tándem exquisito, ¿verdad? Dos diferencias importantes. Vamos a ver. A don Lucio Santos, cuando yo estudiaba sexto, se le ocurre la idea de ponernos uniforme en el instituto. Esto también es muy curioso porque tengo algunas fotografías que también mostraré en ese escrito. Vamos a ver, hombre, Sí, aquí está. Aquí está Corsino, además. Este alumno brillantísimo, aquí abajo, el que está con las rodillas en el suelo, y nos ven a ustedes, él en esta fotografía no llevaba el uniforme, pero aquí debajo están todos los... era una chaqueta azul, un pantalón gris y camisa blanca, ¿no? Teníamos uniforme. ¿Por qué digo esto? Pues porque le parecía a don Luis Santos que el uniforme, uniformaba, era una normativa que de alguna manera pues suponía ecualizar a los jóvenes y que no hubiera pues los que llevan mejor traje, peor traje, etcétera. Yo recuerdo habérselo escuchado esto a don Gustavo, en su época de profesor de instituto, es decir, romper una lanza en favor del uniforme. Esto yo se lo he escuchado a él alguna vez, sí. Y no sé si lo llegó a practicar, pero este es así. Bueno, entonces, don Luis Santos impone el uniforme, y durante un año pues fue, como don Lucio don Luis Santos era el director, y don Lucio el jefe de estudio, fíjense, un vínculo estrechísimo, no solamente en el mundo del teatro, sino pues en este otro asunto de llevar el centro, ¿no? Entonces don Lucio no era partidario del uniforme, por lo del individualismo existencialista, cada uno somos como somos, ¿no? Y entonces todo esto del uniforme, entonces ahí se iban a matar en este asunto, y al final se impuso don Lucio. El uniforme desaparece en el preuniversitario, lo tuvimos en sexto y fue, por así decirlo, como un episodio pasado. Otro asunto
en el cual yo vi que había una enorme diferencia entre los dos, con relación a un hecho luctuoso que ocurrió en nuestro instituto, y es el suicidio de un compañero nuestro, delante de la Catedral de León. Era un falangista, un chico pues de un año mayor que yo, pero un chico, supongo que sería por un problema de desamor, y emuló a Larra. Entonces hizo un poema precioso, donde pues lo declamó delante de la catedral, y él, como falangista, no sé cómo consiguió un arma y se pegó un pistoletazo. Entonces aquello fue una cosa, una verdadera conmoción, Pues yo creo que estaba yo ya en sexto, debía ser sexto ya, sí, sí. Reacciones de uno y otro. Don Lucio Santos, por así decirlo, encauzó el tema pues por lo que podríamos llamar pues por la psicología, ¿no? Es decir, hombre, yo sabía que este Dávila pues era un cabra loca, pero no creía, esto nos lo dijo en la clase al día siguiente de este luctuoso hecho, ¿verdad? Pero no creía que llegara a tanto, esto es una cosa descabellada. Don Lucio, sin embargo, pues nos llevaba, pues yo que sé, a las reflexiones de Sartre sobre el suicidio. Entonces digamos que él ofrecía una visión que no era así como pues desde posiciones existencialistas. En realidad si yo me suicidio, pues de aquí tampoco pasa nada, vamos, algo así como una visión pues totalmente diferente. Aquello realmente bueno, ¿qué más? ¿Cómo influye, además de esto que he dicho ya sobre la historia de la filosofía, sobre Gustavo Bueno, directamente y personalmente sobre mí? Pues claro, lo que hizo fue, entre los que le seguíamos pues muy de cerca, pues realmente nos parecía un hombre brillante, pues influyó en mí algo así como en propiciarme lo que don Gustavo llama ateísmo privativo. Es decir, si yo al salir del seminario seguía manteniendo las creencias con toda viveza absolutamente durante cuarto y quinto, cuando recibo las clases de don Lucio, ese escepticismo, ese eclecticismo, ese agnosticismo, pues determinan en mí un tipo de ateísmo que don Gustavo llama ateísmo privativo, es decir, dejé de creer en Dios, ¿no?, por así decirlo, y en la Virgen, todo eso que les he contado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto? ¿En qué conductas se traduce? Voy a contar dos que son muy simpáticas, ¿verdad? Dejé de ir a misa, claro, entonces aquí esto tuvo repercusiones en el seno familiar, porque ya desde muy pequeños, como conté, ir a misa era una ceremonia familiar, íbamos juntos, siendo pequeñitos, después íbamos a la Condesa a escuchar la música, ¿verdad? Y en este caso, pues, otro tanto, ¿no? Hacíamos este recorrido, misa y después música, ¿verdad? Y entonces ya, como yo no quería ir a misa, pues entonces yo le decía a mi madre, que iba con mis hermanas, ¿verdad?, a San Marcos, a unas misas, pues, qué sé yo, podían ser las 10, las 11, las 12. Yo dije, no, yo iré más tarde. Entonces mi madre eso se escamó, y entonces un día me coge por banda, porque yo decía, no, ya iré más tarde. Claro, yo salía de casa por a la 1. Oye, ¿y tú a qué misa has ido? Y yo, oye, mamá, pues he ido a misa de San Marcelo a la 1. Entonces se queda mirando para mí, mentiroso. En San Marcelo, a esa hora, no hay misa. Yo me puse colorado como un tomate, pero vamos, podríamos decir que mi ateísmo se tiñó de rojo, vamos, así de claro, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Y otro acontecimiento curioso, yo les he dicho que fui seleccionado para el coro, y como resulta que se cantaban piezas religiosas preciosas, todas ellas, don Adolfo, ¿verdad?, pues otra de mis manifestaciones de ateísmo privativo, pues dejar de ir al coro. Y entonces cambié una actividad tan hermosa como ser miembro de un coro estupendo, que estaba muy bien organizado, lo cambié por el fútbol.
hasta el punto de que llegué a estar federado, vamos, tomé pasión por él. Tengo una reliquia que guardo aquí como oro en paño, que es un periódico local, donde, como juvenil, en el equipo del Puente Castro. Clásico. Entonces aquí pues está la fotografía en la que yo aparezco ahí como delantero centro. En aquella época jugaba de delantero centro, y hasta el punto de que en la crónica del partido que se menciona aquí, el gol que metimos, pues lo metí yo, es decir, contra el San Cayetano, en León. El San Cayetano era el reformatorio, es decir, que otra vez volvemos a tener aquí la institución del reformatorio. Conocí el reformatorio de Valladolid y conocí el reformatorio de León, porque ellos participaban de esta competición, y nos ganaron 2-1, o sea que eran chicos que jugaban bien, vamos, en una palabra. Pero bueno, que me incliné por el fútbol. Bueno, entonces, claro, como era en Puente Castro, pues yo tenía que desplazarme, y eso llevaba tiempo, y entonces, pues, ¿a dónde vas? Pues voy a ensayar con el coro. Pero ¿cómo? Si íbamos solamente una vez a la semana, y ellos veían que yo iba 3, 4, pero ¿cómo esto? Bueno, entonces hay otra mentira piadosa, precisamente para encubrir mi ateísmo privativo, porque a mí me parecía que seguir cantando aquellas piezas pues era prolongar mi estancia en el seminario, había que cortar, privativo, claro, no es un ateísmo esencial. Yo entonces, ¿cómo iba a tener esta decisión? No, es sencillamente privativo, he perdido la fe, y un poco pues lo de Unamuno, vamos, esto se lo vi yo a don Lucio, que más o menos practicaba esto, y pues yo le seguí, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces un día, pues, ¿a dónde vas? Pues esto, voy a... Y entonces luego, al cabo de un tiempo, se entera de que yo he dejado el coro. ¿Cómo que vas a ensayar en el coro? ¿A dónde vas? Y va a entrenar a Puente Castro, claro. Este es un asunto pero que muy curioso, ¿verdad? Bueno, y otro detalle de mi biografía, precisamente para hacer un reconocimiento a José Ramón Gómez Fouz, nuestro filósofo boxeador, pues es que allí, como un compañero mío del instituto, pues un alumno que dejó de estudiar, y entonces pues se dedicó al boxeo, en el barrio de las Heras de Renueva, que aunque yo primero viví en la Casona, después me acerqué un poco más a San Marcos, como he contado en la primera sesión, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues él en su casa, que era una casa de dos plantas, en el sótano de su casa, pues hizo una especie de gimnasio, y entonces pues ahí pues para entrenarse, y entonces nosotros, como le conocíamos, pues de alguna manera tomamos un cierto interés por el boxeo. En aquella época en León había un boxeador que, hablando con Fouz, lo conoció mucho, que era Pecho Lobo, Él me ha hablado de él, dice que era un boxeador pues pequeñito, pero que tenía buena pegada y sabía cubrirse el hígado, en fin, llegó a tener algún título. Es decir, que Fouz lo conoció, y entonces yo, cuando se lo conté, dije, pues aquí había el clan de los seguidores de Pecho Lobo, ¿no? Entonces estaba este compañero nuestro que nos metió de manera que entonces lo que de alguna manera ocurrió en mí, como una consecuencia de este ateísmo privativo, pues es la práctica del fútbol y acercarme a otro deporte, que era el boxeo. No llegué a competir nunca, pero bueno, los golpes, el directo, el gancho, lo percuto, todas estas cosas lo aprendimos allí, a cubrirnos el hígado, todas estas cosas las aprendimos. Y yo cuando se lo cuento a Fouz, el hombre se sonríe, porque bueno, esto es, vamos, que no nos olvidemos que no hay por qué despreciar esto. Sepamos todos que don Gustavo, para explicar el debate entre Protágoras y Sócrates, recurre precisamente a la metáfora del pugilato, o sea que bueno, pues este es el asunto. Bueno, y ya termino diciendo que
para hacer un pequeño panegírico de don Lucio, don Lucio, pues otras cosas que él hizo, además de ser buen profesor, por supuesto, abnegado, él falleció prematuramente, por eso le hicieron este homenaje, pues de un infarto, además. Una lástima, porque por lo que apunta ahí en sus escritos podía haberlos desarrollado, en fin, bueno, el caso es que, bueno, era muy amante del cine, y entonces aquí, pues a mí me da la impresión de que aquí tenía muy en cuenta eso que ha escrito Gustavo Bueno Sánchez sobre el padre Begoña, esa ideología cinematográfica como un tipo de humanismo que había que propagar. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque en el Colegio de los Maristas se organizó un ciclo de cine, en el cual había sobre todo películas de Ingmar Bergman, ¿verdad? Y entonces don Lucio nos lo recomendó, es más, él fue allí porque era también muy amante del cine, tiene algunos artículos sobre cine, ¿verdad? Algunos escritos sobre cine, y él participaba en aquellos debates, bueno, nos animaba, total que fuimos allí, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿verdad?, que no todos los colegios pues consideraban que era oportuno ir al Colegio de los Maristas, funcionaron como religiosos progresistas, y una anécdota curiosa es que en otros centros religiosos, como las teresianas, lo prohibieron tajantemente. Y mi hermana pequeña, que estudiaba entonces allí con beca, ya lo he dicho, pues infringió la norma y fue a ver alguna de estas películas, con lo cual se le echaron encima a la directora, bueno, se armó un follón, mi pobre madre tuvo que ir a interceder, y entonces, claro, yo había dicho, hombre, es que nos lo recomienda don Lucio, y entonces mi madre iba con este argumento y dice, no, déjese de historias, don Lucio no es profesor aquí en este centro, y entonces, pues, además con uniforme, las teresianas llevaban un uniforme de cuadritos verdes y grises, creo recordar, entonces, que se vieran allí con estas películas indecentes de Ingmar Bergman, bueno, este asunto de... Bueno, desde luego otra de las cosas que hacía don Lucio todos los años era un curso de orientación profesional. Contaba naturalmente con los maridos de las grandes catedráticas, por ejemplo, el marido de doña Gregoria pues era médico psiquiatra, y él lo llevaba para que orientara a los alumnos de ciencias sobre las carreras de medicina. O doña María Luisa, que su marido era veterinario, pues también, como había una escuela de derecho, dependiendo de la escuela era la escuela de San Raimundo de Peñafort, que dependía de aquí de Oviedo, pues también llevaba, y con respecto, había también una sección de biología. Yo estuve tentado a matricularme allí antes de optar por esta otra vía pues también, ¿no? Era un curso. Y cuando hablaba don Lucio, pues resulta que nos llevaba, pues podríamos decir, a un lenguaje que yo de luego lo he reconstruido posteriormente, porque podríamos decir que don Lucio era tan orteguiano que en estos asuntos de hablarnos de las salidas profesionales, por alguna manera ejercitaba las tesis fundamentales que están incluidas en la obra de Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, porque él era un entusiasta de bueno, tanta técnica, tanta tecnología, aquí lo importante pues es la técnica del artesano, en realidad queremos la técnica para de alguna manera llegar pues a contemplar bellos paisajes, como puede ser Finisterre o como puede ser o sea que de alguna manera él opta, por así decirlo, por una de las variantes de la obra de Ortega, precisamente porque él estaba imbuido por esas nociones metafísicas sobre la tecnología. Y pues esto es lo que yo, vamos, recuerdo de mi estancia en el instituto. Para mí pues fue una etapa
dichosa, absolutamente. El cuarto de bachillerato, quinto, sexto y preuniversitario fueron 4 años inolvidables, donde estos personajes que he mencionado pues influyeron poderosamente en mi formación, y los compañeros que he mencionado pues igual. Me gustaría recuperar esa amistad y tengo como aquella, vamos, cumplir a rajatabla aquella promesa que le hice a Gustavo Bueno Sánchez de poner negro sobre blanco estos asuntos con todo, bueno, con documentos, con fotografías, etc. Y esto es lo que teníamos que decir hoy. Muchas gracias, Tomás. Gracias.